Fui de acampada con mis padres y la familia de mi hermano, intentando darle a mi hija un fin de semana tranquilo lejos del duelo que nos había estado consumiendo por completo. Pero después de un corto paseo con mi niña de 10 años, regresamos a un claro vacío. La gente, las tiendas de campaña, la comida, los coches habían desaparecido. Sin cobertura de móvil, sin huellas que tuvieran sentido. Solo una nota sobre la mesa que decía, esto es lo mejor. Confía en mí. Ese fue el momento en que me di cuenta de que mi propia familia nos había dejado para morir en el bosque. Y 10 días después, se arrepintieron de cada segundo. Mi nombre es Sion, y esta es la historia que nunca pensé que viviría para contar. Antes de compartir mi historia, quiero saber que estáis aquí conmigo. Simplemente decid, escuchando, en los comentarios o decime dónde estáis. Me encanta saber hasta dónde puede llegar mi historia. A veces, incluso la conexión más pequeña puede hacer que una historia se sienta escuchada. Gracias. Y ahora, aquí está mi historia. Y si lo que estoy a punto de compartir os conmueve o os hace sentir algo, suscribíos. Ayuda más de lo que imagináis. Soy Sion y así es como fue realmente la supervivencia. Mi nombre es Sion Wilder. Tengo 31 años y durante la mayor parte de mi vida adulta, me he escondido detrás del trabajo como si fuera una armadura. Construí Wilder Notes a partir de una idea desordenada en mi garaje hasta convertirla en una aplicación utilizada en hospitales de todo el estado. Pero nada de eso importó tanto como criar a mi hija de 10 años, Nova. Hace 6 meses, cuando mi esposa Maya murió, el mundo se volvió plano. No oscuro, no dramático, simplemente vacío, como si alguien hubiera borrado todo el color. Nova era lo único que me impedía derrumbarme en ese espacio hueco. No lloraba mucho, al menos no delante de mí, pero de vez en cuando la sorprendía mirando el lugar del sofá donde Maya solía sentarse, como si todavía pudiera verla. Mi familia notó que no me estaba recomponiendo de la manera que pensaban que un hombre debería. Víctor, mi padre, le gustaba fingir que entendía el duelo, aunque nunca permaneció el tiempo suficiente en la vida de nadie como para presenciarlo. Silvia, mi madrastra, era educada de una manera que parecía que siempre se estaba editando a sí misma. Y Lennox, mi hermanastro, llevaba ese permanente sentido de superioridad que había perfeccionado desde la infancia. Arlo, su esposa, era el tipo de persona que sonreía con los dientes, pero nunca con los ojos. Había pasado años tratando de fingir que éramos una familia normal, pero la verdad era más simple, siempre había sido el que estaba ligeramente fuera del marco. Así que, cuando sugirieron un viaje de acampada familiar en el Bosque Nacional Bridgeton, mi primer instinto fue decir que no. Le dije a Víctor que no era un buen momento, que Nova tenía proyectos escolares, que yo tenía plazos. Me interrumpió con un, necesitas abrirte de nuevo, hijo. Silvia continuó, a Nova le encantará el aire fresco. Lo hicieron sonar como una misión de rescate. Quizás lo fue, quizás no. Pero la cara de Nova se iluminó cuando lo escuchó, y eso fue suficiente para que yo aceptara. A pesar del nudo que se apretaba en mi pecho, los días previos al viaje fueron un torbellino de hacer maletas y dudas. Nova no paraba de traerme pequeñas cosas. Quería llevar su cuaderno de bocetos, una linterna con forma de zorro, la foto de Maya que guardaba en su cajón. Metí mi propia foto de Maya en mi mochila cuando Nova no miraba. Mientras cerraba la cremallera de la bolsa, una extraña sensación me oprimió las costillas. Algo en este viaje se sentía mal. Un ritmo ligeramente desacompasado. Lo ignoré. Me dije a mí mismo que estaba proyectando. Me dije que el duelo había reconfigurado mis instintos. Pero entonces llegó un correo electrónico del sistema de seguridad interno de Wilder Notes, sus permisos de acceso han sido modificados. Sin explicación, sin contexto. Volví a comprobar, actualicé la página, pero la alerta desapareció como si nada hubiera pasado. Supuse que era un fallo del software. A veces ocurrían después de las actualizaciones. Pero una parte de mí se congeló, una conciencia silenciosa y fría deslizándose por mi espalda. Cerré mi portátil y me negué a pensar más en ello. La mañana que nos fuimos, subí a Nova al vehículo utilitario deportivo y miré hacia la casa, nuestra casa. Pero de repente sentí como si estuviera saliendo de un mundo para entrar en otro. Me repetí a mí mismo que era solo un viaje familiar, un fin de semana destinado a ayudarme a respirar de nuevo.
Pero a medida que nuestros neumáticos dejaban el asfalto y rodaban hacia el bosque, no podía quitarme la sensación de que llevaba más que bolsas y leña conmigo. Llevaba tensiones no dichas, viejas heridas y una sospecha que no podía nombrar. No sabía que estaba caminando directamente hacia el momento en que mi vida se dividiría limpiamente en un antes y un después. Bridgeton se abrió ante nosotros como una pintura, lagos lisos como el cristal, picos todavía espolvoreados con nieve tardía y altos pinos meciéndose como si nos dieran la bienvenida. Nova salió del coche antes de que yo apagara el motor, corriendo hacia el claro con una vitalidad que no había visto en meses. Su risa resonó entre los árboles y, por un momento, solo un momento, me permití relajarme. Todos actuaron más cálidos de lo que esperaba. Víctor me dio una palmada en la espalda como si no lleváramos décadas de tensión sin resolver. Silvia desempacó la comida con una sonrisa serena. Lennox bromeó con Nova, subiéndola a sus hombros. Incluso Arlo parecía más relajada, conversando mientras desenredaba la cuerda para las lonas. Casi parecía una familia que reconocía, una que solía imaginar que podríamos ser. Pero pequeñas grietas se formaron cuanto más los observaba. Cuando le pregunté a Lennox cómo iba su empresa, evitó el contacto visual y cambió de tema. Silvia se inclinó hacia Víctor, susurrando bruscamente hasta que notaron que yo estaba cerca, y entonces se detuvieron abruptamente. Traté de concentrarme en enseñarle a Nova cómo construir una pequeña hoguera. Sin embargo, cada vez que miraba por encima del hombro, sorprendía a Lennox observándome, no con afecto fraternal, sino con una expresión calculadora, como si estuviera evaluando algo que no estaba listo para decir. Durante la cena, hablaron de seguir adelante, de nuevos comienzos, de borrón y cuenta nueva. Asentí, asumiendo que intentaban animarme, pero el tono también era extraño. Demasiado ensayado, demasiado final, como si se estuvieran preparando para un final que no se había pronunciado en voz alta. Después de que terminamos de comer, Nova y Max persiguieron luciérnagas mientras los adultos se quedaban alrededor del fuego. Fue entonces cuando Arlo se inclinó hacia mí, su voz suave pero afilada en los bordes. Al menos no tendrás que cargar con todo solo para siempre, murmuró. Había algo en su tono. Certeza, quizás lástima, quizás algo completamente diferente que hizo que se me erizara la piel. Le pregunté qué quería decir, pero ella solo sonrió y se levantó como si no hubiera dicho nada inusual. Traté de quitármelo de la cabeza y concentrarme en Nova. Estaba de pie junto al fuego asando un malvavisco con ambas manos, entrecerrando los ojos en concentración. Verla así, sana, viva, esperanzada, abrió un agujero en la grisura que me había tragado desde que Maya murió. Recordé noches en las que los tres nos sentábamos junto a la chimenea en casa y por un segundo, sentí que podía respirar de nuevo. Más tarde, en nuestra tienda, Nova se durmió casi al instante, acurrucada a mi lado. Escuché su suave respiración, el constante susurro del viento rozando la lona, y una frágil paz se apoderó de mí. Quizás había juzgado a mi familia con demasiada dureza. Quizás lo estaban intentando, a su manera imperfecta. Pero ese pensamiento se desvaneció en el momento en que salí a buscar agua. El bosque estaba en silencio, demasiado silencio, y la luz de la luna reveló un rastro de huellas que conducían hacia los bosques del norte. Eran más profundas, más grandes y en ángulo en una dirección que ninguno de nosotros había caminado. Cuando la señalé a la mañana siguiente, Lennox le restó importancia, diciendo, probablemente pasó un guardabosques. Su tono era tenso, su mandíbula apretada, y algo en mí se puso en alerta. No lo sabía entonces, pero esas huellas eran la primera señal de que el fin de semana no era lo que decían que era. Que lo que fuera que estuvieran planeando, yo estaba caminando directamente hacia ellos sin tener ni idea. Nova me despertó antes del amanecer, tocándome el hombro con esa ansiosa determinación que solo una niña de 10 años puede tener. Quería ver la luz de la mañana desde el mirador que le había señalado el día anterior. Parte de mí quería quedarse envuelto en el fino calor del saco de dormir, lejos del frío y del peso que sentía en el pecho. Pero ella ya se estaba atando las botas, con el pelo desordenado y los ojos brillantes. Asentí y la seguí hacia el aire fresco. El sendero estaba en silencio, el tipo de silencio que te hace sentir como si estuvieras entrando en un lugar sagrado. Cuando llegamos al mirador, el cielo se abrió en tonos dorados y rosas, el sol abriéndose paso a través de una extensión de nubes como si las estuviera desgarrando. Nova se paró en las rocas con las manos bajo la barbilla, respirando el frío de la mañana.
Luego dijo que se preguntaba si su madre podía ver el mismo amanecer desde donde quiera que estuviera. Su voz no tembló, pero la mía sí cuando respondí. Se apoyó en mí y nos quedamos así por un largo momento. Por primera vez desde que Maya murió, me permití creer que tal vez mi familia nos había traído aquí por las razones correctas. Tal vez los había juzgado mal. Pero el momento se hizo añicos en cuanto regresamos al campamento. Atravesamos la línea de árboles y todo había desaparecido. No revuelto, no movido, desaparecido. Las tiendas, las neveras, las sillas, las piedras de la hoguera, los coches, cada rastro de ellos se había desvanecido como si hubieran sido arrancados de la tierra. Solo quedaba una cosa. La pequeña mochila de Nova, medio abierta, tirada en el suelo como si la hubieran colocado allí deliberadamente. Se me cortó la respiración. Me di la vuelta, buscando movimiento, sonido, cualquier cosa que pudiera decirme que esto era un error. Sobre la mesa de piedra plana en medio del claro había una sola hoja de papel, sujeta por una lisa piedra de río. La levanté con los dedos entumecidos. La letra era de Lennox. Esto es lo mejor. Confía en mí. 10 palabras. 10 palabras que abrieron un silencio tan fuerte que podía oír mi pulso en mis oídos. Nova me agarró la mano y preguntó qué significaba. No respondí porque no sabía cómo. Mi mente se revolvía, corriendo a través de posibilidades. Quizás fueron a buscar ayuda. Quizás tuvieron una emergencia. Quizás era una broma de mal gusto. Pero ninguna de ellas se sostenía. Ninguna explicaba por qué nuestras pertenencias habían desaparecido. Ninguna explicaba por qué solo quedaba la mochila de Nova. Entonces me fijé en el suelo. A lo largo del borde del claro había huellas de neumáticos que se alejaban del sitio, pero no hacia la carretera principal. Se desviaban en una dirección que no reconocí, más adentro del bosque en lugar de hacia afuera. Y cerca de las huellas, medio enterrada en la tierra, había una pequeña tarjeta de plástico, la llave de una habitación de un hotel en Jackson Hole. Ninguno de nosotros la había usado. La giré en mi mano, sintiendo el plástico calentarse contra mi palma. Se me encogió el estómago. Alguien más había estado aquí, alguien que no debería haber estado. Nova me tiró de la manga, con los ojos muy abiertos. Preguntó si iban a volver. Le dije que no estaba seguro, pero la verdad me oprimía las costillas, no iban a volver. Nos habían dejado aquí deliberadamente, y cualquiera que fuera la razón que pensaran que lo justificaba, no tenía nada que ver con ayudarme a sanar. En el momento en que comprendí que estábamos solos, algo dentro de mí cambió. El duelo, la confusión, el shock, tenían que hacerse a un lado. No tenía espacio para nada más que la supervivencia y el instinto de proteger a mi hija. Revisé lo poco que nos quedaba. La botella de agua medio vacía de Nova, mi navaja, un mechero, una chaqueta y algunos restos de comida. No era suficiente para durar ni 2 días. Mi cerebro calculó posibilidades, direcciones, distancias. Me obligué a respirar de manera uniforme para que Nova no viera el miedo que me recorría la espalda. El único camino lógico era el arroyo que corría por la parte trasera del claro. El agua significaba dirección, y la dirección significaba esperanza. Bridgeton era demasiado masivo para seguir solo el instinto. Los arroyos a menudo conducen a cuerpos de agua más grandes, y los cuerpos de agua más grandes significaban senderos, cabañas u otras personas. Le dije a Nova que íbamos a caminar junto al agua. Ella asintió, confiando en mí de una manera que dolía mirar. A última hora de la tarde, habíamos montado un pequeño campamento junto al arroyo. Le enseñé a filtrar agua con carbón de un tronco quemado y tiras de tela de mi camisa. Me preguntó por qué la familia nos había dejado. Traté de responder, pero nada sonaba cierto, ni siquiera para mí. Esa noche, ella se durmió rápidamente, pero yo permanecí despierto escuchando cada sonido. El bosque ya no se sentía pacífico. Se sentía vigilante. Al segundo día, nuestra energía disminuyó. Mis piernas temblaban bajo el peso de la mochila. Nova comenzó a reducir la velocidad, arrastrando los pies sobre las rocas. Encontré un grupo de vallas que me resultaron familiares, pero verifiqué cada detalle contra las reglas de recolección que Maya me enseñó una vez. Si me equivocaba, ambos pagaríamos.
Le di a Nova unas cuantas y guardé el resto para más tarde. Cuando continuamos moviéndonos, vi un trozo de tela enganchado en una rama cerca del arroyo. Un trozo de un viejo pañuelo, rasgado recientemente, manchado con barro fresco. No era nuestro. Alguien más había pasado por aquí no mucho antes que nosotros. Al tercer día, el cielo se oscureció temprano. La lluvia golpeó las copas de los árboles, volviendo el suelo resbaladizo. Estaba buscando refugio cuando Nova me agarró del brazo, señalando unas profundas marcas de garras talladas en el tronco de un pino. Un oso negro, demasiado cerca. La levanté y trepé a una rama baja y ancha, apretándola contra mí mientras me sostenía con un brazo. El oso se movió debajo de nosotros, olfateando, caminando, haciendo crujir la maleza. No respiré hasta que desapareció en la distancia. Cuando bajamos, vi grandes huellas humanas en el barro cerca del arroyo. No estaban alineadas con las huellas de los neumáticos del campamento. Se dirigían en la dirección opuesta. No tenía sentido a menos que alguien más hubiera estado viajando por el bosque con un propósito. Al cuarto día, Nova se despertó temblando. Su piel enrojecida, sus ojos vidriosos. Fiebre. No teníamos medicinas. Busqué desesperadamente corteza de sauce, rompí tiras y la serví en una taza de hojalata que había encontrado cerca del arroyo. Le di sorbos, rezando para que ayudara. Cada minuto que pasaba hacía que el pánico se clavara más profundamente en mis costillas, pero mantuve mi rostro tranquilo. Ella necesitaba que estuviera firme, no asustado. Al quinto día, nos topamos con una cabaña de guardabosques escondida entre densos pinos. La puerta colgaba torcida, una bisagra casi rota. Dentro había un olor rancio a moho, polvo y lluvia vieja. Los estantes estaban medio derrumbados, la radio sobre el escritorio destrozada. Pero encontramos algunos suministros, sal, una olla agrietada, trozos de metal y cerillas viejas que todavía encendían después de suficientes intentos. Cuando encendí un pequeño fuego, Nova durmió durante horas. Mientras lo hacía, noté una escritura oscura en la pared trasera, manchada como si se hubiera hecho con madera quemada. El mensaje decía: no confíes en aquel con quien viniste. Un escalofrío me recorrió. Quienquiera que lo escribió no se había ido hacía mucho. Al día siguiente, mientras buscaba en los cajones de la cabaña, encontré un recibo doblado de un hotel en Jackson Hole. La firma al final se parecía inquietantemente a la letra de Silvia. La miré hasta que los bordes se volvieron borrosos. Ella había estado aquí, o alguien conectado con ella. De cualquier manera, este viaje era más que una simple salida familiar. Había capas que no había entendido. Esa noche, acosté a Nova junto al fuego y observé cómo su pecho subía y bajaba. Cada sonido fuera de la cabaña me hacía estremecer. Me di cuenta entonces de que el bosque no era solo naturaleza salvaje. Estaba escondiendo secretos, movimientos, intenciones que aún no entendía. Y lo que sea que mi familia hubiera hecho, no eran el único peligro en el que nos habíamos metido. La lucha por nuestras vidas apenas había comenzado. Dejar la cabaña fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, pero sabía que no podría protegernos para siempre. Las paredes eran delgadas, el techo se hundía, y cada crujido en la madera me hacía sentir como si el propio bosque me estuviera advirtiendo que no me quedara quieto. Nova estaba demasiado débil para caminar mucho, así que la subí a mi espalda, até sus brazos suavemente alrededor de mis hombros y cargué con lo poco que habíamos rescatado de la cabaña. Su aliento estaba caliente contra mi cuello, demasiado caliente, y me repetía a mí mismo que solo necesitaba descanso, calor y tiempo. A mediodía, los árboles se aclararon lo suficiente como para que viera humo flotando perezosamente sobre una cresta en la distancia. Era débil, casi invisible, a menos que lo miraras directamente, pero innegablemente estaba allí. Prueba de vida humana, o de peligro, o de ambos. No podía decirlo. No me atrevía a tener demasiadas esperanzas, pero tampoco podía apartar la vista. Marqué la dirección en mi mente, planeando cada paso con cuidado. Nova, medio despierta, recogió unas cuantas piedras lisas y las dispuso en una simple flecha en el suelo cuando nos detuvimos a descansar. Dijo que no quería que perdiéramos el rumbo si teníamos que volver. Su determinación me destrozó y me mantuvo en movimiento al mismo tiempo. Continuamos a través de un laberinto de pinos hasta que vi una correa roja brillante debajo de un tronco caído.
Aparté las ramas y descubrí un botiquín de primeros auxilios, del tipo que se entrega en paquetes de excursión de alta gama. Estaba casi intacto. Dentro había vendas, antibióticos y suministros que podrían salvar una vida. Una tarjeta doblada cayó en mi mano mientras rebuscaba en él. Cuando la abrí, se me apretó el estómago. Era una tarjeta de membresía de un gimnasio con el nombre de Lennox. El bosque de repente se sintió más pequeño, más apretado, como si los árboles estuvieran escuchando. Esa noche, el viento cambió, más frío que antes. A la mañana siguiente, trajo agujas de nieve, señalando el comienzo de una ligera tormenta de montaña. Vi una grieta en una formación rocosa lo suficientemente grande como para protegernos, así que ayudé a Nova a entrar y me agaché a su lado. Las paredes tenían cortes largos y rectos, antinaturales y demasiado limpios, como si alguien hubiera usado una hoja de sierra para tallar el espacio. Esa extraña sensación de la cabaña regresó. Alguien había vivido aquí antes que nosotros, o lo había usado por razones que no quería imaginar. Cuando partimos de nuevo, encontré huellas a lo largo del lecho del río. Eran profundas, anchas y ligeramente anguladas hacia afuera, alguien alto con un ligero desequilibrio en el pie. Aparecían una y otra vez a lo largo de la ruta, cada vez más frescas cuanto más caminábamos. Quienquiera que las dejó no era parte de mi familia. Estaba delante de nosotros, moviéndose con propósito, y la idea de que alguien más pudiera estar en el bosque por razones desconocidas hizo que mis nervios vibraran. En la grieta, escondida detrás de una piedra, encontré una página arrugada arrancada de un cuaderno. La letra se inclinaba bruscamente, como si estuviera escrita con prisa. Decía, si te dicen que confíes en ellos, no lo hagas. Lo leí una y otra vez, el significado hundiéndose más pesadamente cada vez. Mi familia no solo me había abandonado. Alguien más había sido atrapado en su órbita antes, alguien que había tratado de advertir a quien encontrara la nota después. Una sensación de pavor se instaló en lo profundo de mis huesos. Supe entonces que, quienquiera que fuera esta persona desaparecida, había estado huyendo de algo conectado con mi familia mucho antes de que yo entrara en el bosque. Al 9º día, Nova se derrumbó. No hubo advertencia. Simplemente se marchitó en mis brazos, sus piernas cediendo, su cabeza cayendo contra mi pecho. La llevé a través del viento amargo, hablándole incluso cuando no podía responder, rogándole que se mantuviera despierta. Cada paso se sentía como una vida entera, y cada aliento quemaba como el hielo. No dejaba de pensar en cómo la primera vez que la sostuve fue en una habitación de hospital, limpia y brillante, con Maya llorando y riendo al mismo tiempo. Ahora la sostenía de la misma manera, excepto que el mundo a nuestro alrededor era frío, despiadado y decidido a tragarnos. Cuando encontré la segunda estación de guardabosques el 10º día, mi cuerpo casi se rindió de alivio. Apenas se mantenía en pie, pero tenía un techo, una radio rota, periódicos viejos y marcas de quemaduras de incendios pasados. En el escritorio, alguien había presionado la palma de su mano en el hollín y la había arrastrado por la madera, dejando un mensaje manchado deletreado con un dedo: ve al este. Las letras eran desiguales, borrosas, desesperadas. Parecía que a la persona se le había acabado el tiempo. Recogí leña, rasgué tiras del periódico viejo, apilé todo en una gran forma en el suelo y le prendí fuego. El humo se elevó espeso y oscuro, por encima de la línea de los árboles. Pasaron horas antes de que el lejano sonido de las hélices de un helicóptero cortara el viento. Cuando la aeronave finalmente circuló sobre nosotros y el equipo de rescate bajó un arnés, sostuve a Nova con fuerza mientras la subían primero, su pequeño cuerpo colgando sobre los árboles. Por primera vez en 10 días, me permití creer que podríamos vivir. Pero mientras los veía subirla a la cabina del helicóptero, también supe que esto era solo el comienzo. El bosque me había mostrado la verdad. Ahora tenía que enfrentarme a las personas que nos pusieron allí. Desperté con el olor a desinfectante, el débil pitido de la maquinaria y un dolor agudo en el pecho, como si me hubiera tragado toda la tensión de los últimos 10 días. Las luces del hospital eran demasiado brillantes, las sábanas demasiado blancas, el silencio demasiado limpio. Nova yacía a mi lado en una cama separada, con una vía intravenosa en el brazo y el color volviendo a sus mejillas. El alivio me golpeó tan fuerte que casi sollocé. Pero antes de que pudiera asimilar por completo la seguridad del momento, un hombre con un traje oscuro apareció al pie de mi cama, su placa brillando bajo las luces fluorescentes.
Se presentó como un agente federal y dijo que necesitaba discutir las circunstancias de mi desaparición. Me entregó un documento, un informe oficial de persona desaparecida presentado por Lennox. El informe decía que había entrado en el bosque voluntariamente con mi hija, abrumado por el duelo, en un estado mental inestable. Según su declaración, había abandonado el campamento durante la noche. Leer esa mentira hizo que algo pesado se asentara en mi estómago. No solo me habían abandonado. Habían intentado borrarme. El agente luego me mostró un testamento fechado 2 semanas antes del viaje. Nombraba a Lennox y a una de sus empresas afiliadas como los principales herederos de mi patrimonio y de Wildernotes. La firma al final se parecía a la mía. Las manchas de huellas dactilares se parecían a las mías, pero nada de eso era real. Mis manos temblaban mientras hojeaba las páginas. Fabricado, diseñado, perfectamente sincronizado. A continuación, sacó una tableta y reprodujo un vídeo. Mi rostro apareció en la pantalla diciendo palabras que no recordaba haber dicho, sobre sentir que quería desaparecer, sobre ser incapaz de continuar. Pero la iluminación era incorrecta, mi voz tenía un tono extraño y los cortes entre frases se sentían antinaturales. Estaba construido a partir de una entrevista de podcast que había hecho años antes, editado hasta que el mensaje se torció en algo más oscuro. Arlo lo había presentado a las autoridades, afirmando que demostraba mi inestabilidad. Se me hizo un nudo en la garganta mientras me veía decir cosas que nunca había dicho. Luego vinieron los registros financieros. El agente explicó que, dentro de las 48 horas posteriores a mi desaparición, el control temporal de mis activos se había transferido a Lennox. Se hicieron grandes retiradas de las cuentas comerciales y se movieron a una cuenta privada bajo un nombre disfrazado. Se habían estado preparando para esto mucho antes del viaje. Entonces me dijo algo que no esperaba. 2 meses antes de que yo desapareciera, un guardabosques asignado a la misma región se había perdido. Sus notas, recuperadas de la estación en la que trabajaba, incluían observaciones sobre actividades sospechosas vinculadas a una corporación registrada a nombre de Víctor. Una de sus páginas manuscritas coincidía casi exactamente con el fragmento que encontré en la grieta. Eso significaba que alguien más había estado luchando contra el mismo enemigo antes de que yo pusiera un pie en el bosque. La comprensión se apoderó de mí lentamente, pero sin lugar a dudas. El plan de mi familia no fue un arrebato emocional o un error desesperado. Fue estructurado, estratificado, practicado. Alguien más ya había intentado exponer lo que sea que estuvieran haciendo y desapareció en el intento. El bosque no era la trampa. Era la tapadera. Miré a la gente y le dije que le daría cada detalle, cada migaja de pan, cada señal que había visto. No dejaría que reescribieran mi historia. No dejaría que enterraran lo que habían hecho. Y mientras las palabras salían de mi boca, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No miedo, no duelo. Resolución. Había terminado de sobrevivir en silencio. Estaba listo para hacerles responder por todo. Recuperarme en el hospital no se sintió como sanar. Se sintió como esperar otro tipo de impacto. Una vez que Nova estuvo estable y mi propio cuerpo comenzó a responder al descanso, comenzó el verdadero trabajo. Pasé días sentado con agentes de la Oficina Federal de Investigación, mi abogado y el equipo de análisis forense de escritura. Cada reunión se sentía como volver al bosque, excepto que esta vez no luchaba contra el frío o el hambre, sino contra secretos, mentiras y el pesado peso de la evidencia. Recopilé todo lo que pude. Viejos mensajes de texto de Lennox, grabaciones de voz en las que hablaba de limpiar cabos sueltos, registros de correo electrónico que mostraban acceso no autorizado a las cuentas de mi empresa, fotos que tomé de la cabaña, el mensaje cubierto de hollín, la página de diario arrancada, el recibo de Jackson Hole. Cada pieza parecía pequeña por sí sola, pero juntas formaban el mapa de un crimen más deliberado de lo que había imaginado. La noche antes del primer interrogatorio, el miedo me oprimió las costillas. Había sobrevivido a la naturaleza, pero la idea de enfrentarme de nuevo a mi familia hacía que me temblaran las manos. Me recordé a mí mismo que no se trataba de venganza. Se trataba de la verdad. Se trataba de Nova. Y se trataba del guardabosques que había desaparecido meses antes que nosotros. Alguien que había intentado exponer lo que mi familia estaba ocultando mucho antes de que yo me topara con ello. Entrar en la oficina del fiscal fue como subir a un escenario sin guión.
Víctor se sentó con la espalda rígida. Silvia apretaba un pañuelo que no necesitaba. Lennox se reclinó como si fuera el dueño de la habitación. Y Arlo se cruzó de brazos, mirándome con una sonrisa burlona que no se molestó en ocultar. Ninguno de ellos parecía arrepentido. Parecían molestos, incomodados, como si yo fuera un problema que había vuelto de entre los muertos. Comenzamos con la evidencia, y el primer golpe llegó rápidamente. Puse el recibo del hotel de Jackson Hole sobre la mesa. La firma serpenteante de Silvia al final. El fiscal explicó claramente que el recibo estaba fechado en la mañana en que nos abandonaron. El rostro de Silvia perdió todo el color, su mano temblaba mientras intentaba tragar. Por primera vez, vi el miedo parpadear a través de su compostura. Luego vino el vídeo. Un experto en forense digital explicó cómo el clip presentado por Arlo había sido alterado usando herramientas de inteligencia artificial para que pareciera que yo hablaba de querer desaparecer. Recorrió la sala mostrando los fotogramas manipulados, la iluminación desigual y las frecuencias de audio irregulares. La confianza de Arlo se resquebrajó. Su mandíbula se apretó, sus dedos temblaron, y apartó la vista cuando el fiscal le pidió que explicara por qué había presentado pruebas manipuladas bajo juramento. Luego vinieron los extractos bancarios. El fiscal los deslizó sobre la mesa hacia Lennox, los números impresos en negro intenso, mostrando exactamente cuándo y cómo retiró más de $200.000 inmediatamente después de mi desaparición. Sus excusas se desmoronaron cuanto más hablaba. Tartamudeó, se contradijo a sí mismo y finalmente se quedó en silencio cuando el fiscal le preguntó por qué movió el dinero a una cuenta oculta solo días después de presentar mi informe de persona desaparecida. Entonces, la Oficina Federal de Investigación presentó la pieza más devastadora, las páginas de diario arrancadas recuperadas de la grieta rocosa. El experto en caligrafía confirmó con alta probabilidad que pertenecían al guardabosques desaparecido, Jared Miles. Las notas describían su investigación sobre las operaciones comerciales de Víctor y la actividad sospechosa en Bridgeton. La atmósfera en la sala cambió. Incluso Arlo dejó de respirar por un momento. Las palabras dejaban claro que Jared había descubierto algo peligroso, algo que creía que involucraba a mi familia, algo que no vivió lo suficiente para revelar por completo. Víctor trató de hablar, luego desvió la culpa hacia Lennox, afirmando que el duelo por Maya me había vuelto inestable, que solo había intentado intervenir antes de que ocurriera una tragedia. Lo miré a los ojos y sentí que algo dentro de mí se estabilizaba. Le dije claramente, no me salvaste. Planeaste que no regresara. El silencio que siguió fue agudo. Y fue entonces cuando Silvia finalmente se derrumbó. Comenzó a llorar, lágrimas de verdad esta vez, y confesó que sabía sobre el plan de dejarnos en el bosque. Afirmó que no se dio cuenta de cuánto tiempo estaríamos allí. Dijo que Víctor prometió que todo se manejaría limpiamente, que alguien más ya se había encargado de las cosas antes. Supe que estaba hablando de Jared, aunque no dijo el nombre. Al final de la sesión, el aire se sentía pesado con cosas que ya no podían negarse. Cuando el fiscal finalmente se levantó y anunció que la evidencia era suficiente para presentar cargos criminales contra los 4, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No con victoria, sino con una especie de alivio agotado. Al salir de la habitación, comprendí que esto no era el final. Era el momento antes de que estallara la tormenta. El tribunal se sentía más frío que el bosque. Cuando entré en la sala para el primer día del juicio, sentí el peso de cada momento que me había llevado hasta allí. Nova me abrazó antes de entrar, susurrando que estaría bien esperando en el pasillo. Llevé su voz conmigo mientras me enfrentaba a la sala donde el destino de mi familia y la verdad finalmente se decidirían. El jurado se sentó con expresiones comedidas. El juez observaba con una mirada aguda y firme, y los fiscales organizaban sus archivos con una precisión que parecía casi quirúrgica. Cuando comenzaron a presentar su caso, lo entregaron como una historia que había esperado demasiado tiempo para ser contada. El testamento falsificado con mi firma falsificada, el vídeo alterado, las transferencias financieras no autorizadas, el recibo de Jackson Hole, las páginas arrancadas del diario de Jared. No retrataron a mi familia como desesperada o equivocada. Los retrataron como arquitectos de un plan estratificado construido sobre mentiras, fraude y abandono deliberado. Entonces sucedió algo inesperado. Un nuevo testigo subió al estrado, el gerente del hotel de Jackson Hole.
Testificó que Víctor había alquilado 2 habitaciones la mañana después de que supuestamente comenzara el viaje familiar y había pagado extra para asegurarse de que ninguno de los empleados registrara quién se registraba. Escuchar eso eliminó cualquier duda restante. Víctor había abandonado el campamento intencionadamente. Se había separado de nosotros mucho antes de la mañana en que nos abandonaron a Nova y a mí. El siguiente golpe provino de los registros del sistema de posicionamiento global del vehículo utilitario deportivo de Víctor. La Oficina Federal de Investigación presentó los datos que mostraban al vehículo saliendo del bosque por un camino de servicio raramente utilizado, evitando intencionadamente las carreteras principales y las cámaras de tráfico. Esto confirmó que no se habían ido por accidente o en pánico. Habían ejecutado una partida planificada diseñada para no dejar rastro. Cuando los fiscales pasaron a Jared Miles, la sala del tribunal cambió con ellos. Jared había estado investigando envíos sospechosos vinculados a la empresa de Víctor antes de desaparecer. Sus notas mencionaban sentirse observado, presionado y amenazado. Desapareció solo unas semanas después de documentar estas preocupaciones. El jurado se inclinó hacia adelante. Todos entendieron la implicación, aunque nadie lo dijo en voz alta. No era la primera vez que alguien se acercaba demasiado a la verdad. Cuando fue mi turno de hablar, no estaba enojado. No estaba temblando. Le conté al tribunal lo que sucedió, no como un hombre que busca venganza, sino como un padre que llevó a su hija inconsciente a través de la nieve y la oscuridad, porque las personas que más deberían haberle importado eligieron dejarnos atrás. Hablé de la cabaña, del mensaje escrito con hollín que nos decía que fuéramos al este, de los días en que Nova entraba y salía de la conciencia. Del momento en que me di cuenta de que podría tener que enterrarla en el bosque si no llegaba la ayuda. Les dije que sentía que había muerto 2 veces. Una cuando Maya me dejó y otra cuando mi familia se fue sin mirar atrás. El juez instruyó al jurado y después de días de testimonios y horas de deliberación, se leyeron los veredictos. Lennox fue declarado culpable de los cargos de intento de asesinato, fraude, poner en peligro a un menor y falsificación de documentos legales, y fue sentenciado a 18 años. Arlo fue declarada culpable de presentar pruebas manipuladas y ayudar en el encubrimiento, y fue sentenciada a 10 años. Víctor fue declarado culpable de conspiración, manipulación financiera y orquestar el abandono, y fue sentenciado a 15 años. Silvia fue declarada culpable de participación, pero se le concedió una sentencia reducida debido a su cooperación, 6 años de libertad supervisada. No hubo aplausos, ni celebración, solo un silencioso movimiento de aire como si la propia sala exhalara. Cuando salí del tribunal, Nova corrió a mis brazos. Susurró, ya no los necesitamos. Y por primera vez, lo creí. Nos mudamos a Helena, Montana, un mes después, instalándonos en una pequeña casa cerca de las montañas. Nova se dedicó al dibujo, llenando página tras página con escenas de árboles, ríos y un hombre que llevaba a un niño a través de la oscuridad. Empecé a escribir un libro, después del claro, para contar la historia como merecía ser contada. Lo terminé con una verdad que había aprendido por las malas. No era el hombre desaparecido que intentaron borrar. Era el superviviente al que nunca esperaron volver a enfrentar. Y a veces, perder a tu familia es el primer paso para encontrarte finalmente a ti mismo. Después de que terminó el juicio y el ruido alrededor de mi historia comenzó a desvanecerse, me encontré de pie en el porche de nuestra pequeña casa en Helena, observando cómo la tarde se posaba sobre las montañas. El silencio se sentía diferente ahora, ya no amenazante, ya no un recordatorio del bosque que casi se convirtió en nuestra tumba. Este silencio se sentía ganado. Se sentía como el tipo de silencio que llega después de sobrevivir a algo que nadie debería tener que sobrevivir. A menudo pienso en el momento en que el helicóptero levantó a Nova de entre esos árboles. Como su pequeña mano me alcanzó incluso cuando apenas estaba consciente. Esa imagen se quedó conmigo a través de cada audiencia judicial, cada testimonio, cada pieza de evidencia que cortaba más profundo que cualquier herida que sufrí allí fuera. Y ahora, cuando la miro pintando junto a la ventana, tarareando para sí misma, me doy cuenta de que no solo escapamos del bosque. Escapamos de una vida que nunca estuvo destinada a nosotros. A veces la gente me pregunta si extraño a mi familia. La verdad es complicada. Extraño la idea de ellos, la versión a la que me aferré durante tanto tiempo, creyendo que algún día se preocuparían de la manera en que se supone que las familias deben hacerlo. Pero la realidad casi nos mata.
Dejar ir no fue una elección. Fue un instinto de supervivencia. Y en ese dejar ir, descubrí algo inesperado. Hay fuerza en construir una vida desde cero, en elegir la paz sobre los lazos de sangre y en decidir que en quién te conviertes importa más que de dónde vienes. Si has escuchado mi historia hasta aquí, quiero darte las gracias. Historias como la mía no son fáciles de escuchar, y son aún más difíciles de contar. Pero compartirla me recuerda que lo que sobrevivimos no fue en vano. Que cada paso, cada aliento, cada noche llena de miedo significó algo. Y si mi voz llega aunque sea a una persona que se siente sola, abandonada o silenciada, entonces tal vez esta historia pueda hacer más que reabrir viejas heridas. Tal vez pueda ayudar a alguien más a encontrar la salida de su propio bosque.